Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejemplo, que es de ecuaciones de equilibrio en dos dimensiones. Para este ejemplo nos dicen que el actuador neumático en D se usa para aplicar una fuerza F sobre el elemento en B, sobre este elemento. La reacción normal en el eje liso C sobre el elemento es de 300 newton. Entonces aquí tenemos una fuerza. Determine la magnitud de la fuerza y las componentes horizontales y verticales de las reacciones en el pasador A. Acá, de las reacciones en este pasador A y la magnitud de la fuerza. Entonces, como primero debemos de realizar unos pasos, unos delineamientos que nos llegarán a la solución del ejemplo. Para este caso los pasos son los siguientes: diagrama de cuerpo libre como primera opción, y de segunda opción tenemos que realizar las ecuaciones de equilibrio estático. Es que son una sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momento con respecto a un punto dado. En este caso puse el O, y eso indica que puede ser o sobre un punto B o A, puede ser sobre sumatoria de momento sobre cualquier punto. Entonces ya vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Trazar nuestro diagrama de cuerpo libre es E, y que se encuentra aquí en esta figura. Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre, que tenemos una reacción en A, mi pasador liso en A, mi pasador en A, y como me evita el movimiento en el eje X, entonces me evita una reacción en ese eje, en el eje X, de igual forma para el eje Y. Y para la fuerza en F, la manera más fácil de descomponer esta fuerza, de descomponer o de para poderla utilizar cuando se haga sumatoria de momentos, es descomponerla en sus componentes X y Y. Esa fuerza F se descompone en sus componentes X y Y. Entonces aquí la descomponemos, como nos dan el ángulo, ya directamente sabemos la dirección. Y de igual forma colocamos la reacción en C, que nos dicen que es normal, y sabemos que cuando es normal es perpendicular a la superficie, en este caso sobre este elemento. Entonces necesitamos la dirección de la fuerza de 300 newton, C. Entonces, pero me dan este valor de este ángulo, me dan esta distancia con respecto, me dicen que es 30. Entonces lo que debemos de realizar es lo siguiente: trazamos una línea desde el origen de las dos verticales, de los dos segmentos que me forman el ángulo, y miro qué línea me corta esa y me forma un ángulo de 90. Por ejemplo, estas dos, esta con esta, me forma un ángulo 90. ¿Por qué? Porque miren que cuando esta línea se elonga, esta magnitud de esta fuerza se elonga, entonces me genera un ángulo de 90. Es perpendicular. De igual forma se procede para realizar se realiza para esta línea. Entonces alargo la línea, y esta con esta me forma un ángulo 90, que aquí se puede apreciar, y directamente ya sabemos que el ángulo que forma esta va a ser de 15 grados. Es decir, recordemos, elongo la línea o alargo la línea, y aquí esta con esta, la blanca, las dos blanquitas, me forma un ángulo 90. Miren que si alargo esta línea de acción me forma un ángulo 90. Bueno, ahora busquemos qué le pasa o cómo se comporta la otra línea. Entonces tenemos que es esta, porque es la que está entre esta y esta, está formando el ángulo. Entonces vamos a realizar para esta, y trazamos la línea, y la que se corte con esta línea y me forma un ángulo 90, que es esta. Entonces ese ángulo que forma esta línea que se cortó con esta va a ser un ángulo de 15, que es efectivamente el que encontramos. Entonces ya trazamos todos, descomponemos esa fuerza de 300 newtons en sus componentes X y Y, porque sabemos que está en el espacio, está inclinada, y vamos a
plantear las ecuaciones de equilibrio estático. Como primero tenemos que sumatoria de fuerzas en X igual a 0, hacia allá positivo. Entonces tengo AX menos FX, acá no sería, acá sería Y y acá sería X. Entonces tengo AX menos FX y tengo la fuerza de más 300 coseno de 15, ¿cierto? Igual a 0, porque recordemos que el ángulo que aquí tenemos nuestro ángulo, que lo voy a sacar acá, otro ángulo tenemos aquí, y aquí me está formando un ángulo de 15. Tengo la magnitud que es 300, entonces este lado va a ser 300 coseno de 15 y este lado va a ser 300 seno de 15, ¿cierto? Entonces por eso acá sería coseno de 15, 300 coseno de 15. Entonces ya tengo esa fuerza, pero yo sé que fx que a qué equivale fx, que fx es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que forma, que sería 60, y fy va a ser igual la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, que eso es lo opuesto. Entonces tenemos esto, tenemos fx y fy. Ahora realizamos sumatoria de momentos de fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos, hacia arriba positivo, tenemos AY menos 300 seno de 15 más FY igual a 0. Ya tenemos nuestras sumatoria de fuerzas y sumatoria de momento. Entonces ahora procedemos a hacer sumatoria de momento con respecto a un punto dado. Para este caso yo puedo hacer sumatoria de momento con respecto al eje A, porque se me cancelan esas dos incógnitas y ya me quedaría esta fuerza, que esta la conozco, y acá la de fuerza en X con respecto al eje A no me genera momento y la fuerza en Y sí me genera momento. Entonces ya podría realizar sumatoria de momento con respecto al punto A, pero voy a realizar sumatoria de momentos con respecto a este punto que voy a utilizar aquí para poder simplificar los cálculos y aprovechar de que la distancia, de que esta fuerza que está aquí va a ser, porque ¿qué es momento? Momento es fuerza por distancia. Entonces la fuerza que la tengo y la distancia que hay desde este punto hasta este punto, la distancia que forma un ángulo 90, que sería esta de 6, hasta este punto es de 60. Entonces ya no me tocaría descomponer esa fuerza en su componente X y Y, que como lo hice para la sumatoria de fuerza en X. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos aquí y me va a quedar una radiación AY y me va a quedar FY. Entonces esa radiación puedo despejar de aquí, puedo despejar a Y y dejarla en términos de FY y así proceder a la solución. Entonces hagamos el sumatorio de momentos con respecto al punto D igual a 0. Entonces tenemos la fuerza de 300 newton por la distancia que hay de 0.6. 0.6 serían 60 milímetros dividido 1000, ¿cierto? Eso me da 0.6. ¿Qué más? Tengo esta fuerza ya. Tengo la fuerza de AY. Tengo AY por 0.2
y esa fuerza me la hace girar negativo, esta de 300 de igual forma me la hace girar negativo, y tengo la fuerza de Fx no me genera momento porque pasa por el punto D. En este caso no lo dibujé, de pronto quizás no se ve tan que pase por el punto, pero en realidad por acá por la gráfica, por el dibujo sí se puede observar. Entonces tenemos sumatoria de momentos con respecto a D, tengo la fuerza de 300, fuerza a Y, a de AX no me genera momento ni Fx, y la fuerza en Y si me genera momento, entonces va a ser fuerza en Y por la distancia que hay desde este punto hasta este punto, el punto D, que serían 0.6. No tengo ninguna otra fuerza, entonces igual a 0. Y esa me las hace girar con respecto al sentido que yo establecí positivo. Bueno, entonces acá tenemos dos incógnitas. Pero de acá de sumatoria de fuerzas, que recuerden, sumatoria de fuerzas en Y, pueden despejar a Y y dejarla en término de F y reemplazarla acá, que es lo que se va a realizar enseguida. Entonces tengo eso. Ahora vamos a resolver esto. Entonces a Y va a ser igual a 300 seno de 15 más Fy, pero ¿qué es Fy? Fy es F seno de 60. Entonces, eso lo reemplazo en esta ecuación. Lo reemplazo ahí, entonces tenemos menos 300 por 0.6 menos AY es 300 seno de 15 grados más F seno de 60 grados por 0.2, todo eso por 0.2 más Fy, pero ¿quién es Fy? Fy es F seno de 60 por 0.6, todo eso igual a 0. Entonces ya nos quedó todo en términos de F, entonces ya podemos resolver esa ecuación. Tenemos 300 por 0.6 menos 300 por el seno de 15 por 0.2 por 0.2 menos aquí sería siendo menos porque está positivo, lo paso para el otro lado, queda negativo, sería negativo, y de igual forma para acá sería negativo. Entonces tenemos esto aquí, entonces tenemos 300 menos 300 por 0.6 menos 300 seno de 15 por 0.2 más la fuerza por el seno de 60 por 0.2 más la fuerza por el seno de 60 por 0.6 igual a 0. Ya podemos resolver esta ecuación ya simplemente despejando. Tenemos que la fuerza sobre, despejando F, va a ser seno de 60 por 0.2 más seno de 60 por 0.6. Todo esto va a ser igual a 300 por 0.6 más 300 seno de 15 por 0.2 por 0.2. Entonces resolviendo esa ecuación tenemos que la fuerza tiene un valor de 282.22 newton. Este es el valor de la fuerza, 282.22 newton. Entonces esta es la fuerza, y ya teniendo la fuerza podemos encontrar las reacciones que nos piden, que ya tenemos
podemos encontrar a Y, la podemos encontrar. Entonces a Y va a ser igual a 300 seno de 15 menos 282,22 por el seno de 60. Ya Y da un valor de, resolviendo esto tenemos que es 300 seno de 15 menos 282,22 seno de 60. Nos da un valor de menos 166,73 newton. Aquí no sería coseno de 15, sino sería coseno de 60. Sería coseno de 60. Coseno de 60. Resolviendo esos valores, eso nos da que AX nos da menos 148,66 minutos. Ese menos, ¿qué quiere decir? Ese menos nos indica simplemente que Y va a ser así, va a tener una 166,73 newton y su sentido va a ser hacia abajo. De igual forma para AX va a ser 148,66 newton y su sentido va a ser hacia acá. ¿Por qué digo que ese sentido? Porque yo inicialmente a Y la puse hacia arriba y a X la puse en dirección positiva, en X, hacia X. Y como me dio negativo, entonces eso me está diciendo que las reacciones van en sentido contrario. Entonces ya encontramos las reacciones y encontramos la magnitud de la fuerza. Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.